El broche de oro de este quinto acto del trabajo social en Teruel lo pone la entrega del galardón a la trayectoria profesional que recae esta edición en dos trabajadoras sociales que han destacado en sus distintos ámbitos de acción. Nos referimos a doña Teófila Puente Cabrerizo y doña Carmen Quílez Gisterri. Doña Teófila Puente es trabajadora social jubilada. Forma parte de ese grupo de primeras trabajadoras sociales de los servicios sociales de base en Aragón y que representan la apuesta por un modelo y un sistema público de servicios sociales próximo al ciudadano del mundo rural y urbano aragonés, generador de bienestar y cohesión social. Desde hace más de 30 años ha ido dando respuesta a los cambiantes retos y necesidades sociales desde una labor comprometida, técnica y propositiva. Empezaron de cero, abriendo los despachos en ayuntamientos, organizando la estructura práctica de los servicios sociales, explicando su función y labor, convenciendo y orientando a alcaldes, concejales y presidentes de las antiguas mancomunidades de servicios, atendiendo a los ciudadanos, realizando estudios de necesidades sociales, generando y diseñando proyectos, servicios, animación comunitaria, etc. En definitiva, siendo la cara del compromiso público por el bienestar y contra las desigualdades. Recorrieron carreteras y localidades visitando, compartiendo y acercando la respuesta social a los barrios y pueblos del Bajo Aragón y comarcas de Teruel. Su demostrado empuje, compromiso y calidad técnica, su cercanía a las personas y capacidad de empatía y constancia en este largo recorrido por unos servicios sociales desde la base que hoy siguen amenazados por la crítica reforma de la ley de la administración local, la hacen merecedora de este reconocimiento. También recae sobre doña Carmen Quílez, trabajadora social y licenciada en Derecho. Cuenta con 40 años de ejercicio profesional e inició su andadura de intervención social antes de la constitución de las comunidades autónomas. Inicialmente, y junto a un grupo mayoritariamente femenino, trabajó en conjunto sobre las materias y en ámbitos tan diferentes como la protección de menores, también las subvenciones en la acción social, entre otras. Ya constituida la comunidad autónoma, pasó a ser empleada pública de la misma y fue la primera trabajadora social de Aragón que ocupó un puesto de coordinación de los servicios sociales de base. Se iniciaba la ardua tarea de construir la estructura del sistema. Además, desde hace 26 años está dedicada a la importante tarea de la inspección de centros de servicios sociales en el Gobierno de Aragón. Carmen pone rostro a una manera de hacer técnica y humana, centrada en mejorar los servicios sociales y la calidad de la atención a las personas que la hacen merecedora de este reconocimiento. Vamos a ver su labor de Teófila y de Carmen en estas imágenes. Antonio Sánchez, director provincial de IAS en Teruel, y Javier Escartín, presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales en Aragón, hacen entrega del galardón a la trayectoria profesional en Trabajo Social 2016 a las dos galardonadas, a Teófila Puente y Carmen Quílez.
Buenas tardes a todos. Gracias al presidente del Colegio Profesional de Trabajadoras Sociales, a su Junta de Gobierno por hacerme partícipe de este galardón. Gracias al director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón en Teruel, otras autoridades, entidades sociales, compañeros y compañeras y demás asistentes por su presencia en este acto. Felicito a todos los premiados y a Carmen Quílez, que nos conocemos desde hace muchos años. Es para mí un honor recibir este galardón que acepto con gran orgullo y gratitud. Me siento muy feliz por el reconocimiento recibido. Siento mucho cuando el año pasado se me otorgó y por motivos personales no pude acudir a recogerlo. Quiero compartirlo con personas y compañeras que me han acompañado durante mi vida profesional finalizada ya. En estos momentos aquí me he encontrado con compañeras que empezamos hace ya muchos años. Quiero compartirlo también con... me repito, me disculpáis, estoy muy nerviosa. Haciendo un breve recorrido por mis 32 años de profesión en Alcañiz desde el año 1984, me considero una persona afortunada por haber tenido la oportunidad de formar parte del primer grupo de trabajadoras sociales de los servicios sociales de base en Aragón, en un contexto de carencias, pero de gran entusiasmo y compromiso en su desarrollo. En aquellos momentos confluían circunstancias de desconocimiento, de reconocimiento y promoción de la profesión y, a la par, el actuar en el día a día para el desarrollo de proyectos y programas de las prestaciones básicas de los servicios sociales. Asimismo, las políticas de bienestar social contribuyeron a crear las bases de lo que son hoy los servicios sociales en Aragón en el ámbito rural. Si bien los comienzos fueron difíciles, de aprendizaje y en momentos de soledad, en la etapa de 1991 a 2002 se configuran las estructuras de los servicios sociales de base, con ampliación de profesionales, trabajadoras sociales y la integración en proyectos y programas de técnicos y trabajadores, educadoras, terapeuta ocupacional, psicóloga, auxiliares administrativos, auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, monitores de tiempo libre, etc. Es decir, el desarrollo del trabajo en equipo en el servicio social de base. Pero he aquí que el desarrollo y estabilidad de los servicios sociales siempre van unidos a los cambios económicos y políticos. En el año 2003, con la creación de las comarcas, administración local en Aragón, con competencias y prestación de servicios de proximidad, los servicios sociales de base son transferidos a las mismas, conduciéndolos por nuevos caminos y retos técnicos y profesionales, que las compañeras están en ello. Mi grato recuerdo a las personas y compañeras que me encontré aquí en Teruel, en la comarca del Bajo Aragón, en la comarca del Matarraña, porque compartí con ellos vivencias, sensaciones y sentimientos. Mi agradecimiento final a las compañeras que compartieron conmigo éxitos y fracasos, ideas, ilusiones y compromisos, que formamos equipo en el Servicio Social de Base de Alcañiz, y en especial a Susana Ramón Maicas, trabajadora social, que compartimos 25 años de vida profesional y de amistad. A mi esposo y compañero, que insistió y motivó para que pudiera iniciar mi actividad profesional en Aragón, que sin su apoyo, tolerancia y paciencia, nada de lo realizado hubiera sido igual. Y a mis primos del Matarraña, que están presentes hoy aquí, me acompañan, que siempre he sentido su aliento cerca de mí. Muchas gracias y hasta siempre.
Buenas tardes. Muchas gracias a la Junta del Colegio, a su presidente, a todos los que habéis acudido aquí y enhorabuena a los homenajeados y a los premiados. Durante el último mes he realizado unas cuantas visitas al desván de la memoria, donde entre la bruma del tiempo han ido apareciendo distintas imágenes, recuerdos vívidos y toda una serie de hechos que han marcado 40 años de actividad profesional. Hacía años que no revisaba muchos de estos paquetes de recuerdos, sobre todo los más antiguos, aquellos que, sin embargo, contienen hechos con un marcado carácter iniciático, impulsados por la curiosidad, el deseo de conocimiento y, víctima del adanismo, el pretender cambiar las cosas. Es imposible resumir aquí 40 años de actividad laboral. Esta es la versión 6.0 o algo así, y me sobra la mitad o me falta mucho más. Sí me referiré a cómo me inicié en esta profesión. Cuando vinieron al Colegio de las Monjas de Alcañiz, una trabajadora social, a explicarnos en qué consistía, francamente no entendí ni el objeto de la actividad ni cómo se desarrollaba. Así que accedí a esta profesión, pues más bien por descarte, porque las otras profesiones que tenía a mi alcance, como magisterio o enfermería, no me interesaban, y también por oportunidad, porque poder acceder a la Universidad Laboral de Zaragoza en condiciones muy ventajosas, internado, todo pagado en aquella época, pues era francamente una gran oportunidad. Durante los años 76 a 81, años de actividad constituyente para este país, buena parte de mi generación, con 21 años, estaba naciendo a la conciencia política y social. En este contexto comencé a trabajar en el antiguo e inefable Sindicato Vertical, en unos centros sociales dependientes de lo que se llamó Administración Institucional de Servicios Sociales, ubicados en varios barrios de Zaragoza. Esto es antigüedad. Pasé por dos de ellos, en Torrero y en el Arrabal. Este periodo me ofreció una perspectiva y un conocimiento próximo de la sociedad urbana de los barrios en aquellos años, y paralelamente no se dejaba pasar una oportunidad para la discusión política y social. En octubre del 77 formalicé mi matrícula en la Facultad de Derecho y me licencié en el 82. La formación que obtuve vino, desde luego, a complementar eficazmente toda la que me resultaba necesaria en mi campo de actuación. Y digo complementar porque nunca pasó a ser una actividad prioritaria para mí. En los siguientes años, marcados por la creación de las autonomías, primero la preautonomía y después el Estatuto de 1982 hasta 1990, fueron los años de la consolidación, no solo del sistema democrático, sino de los derechos y libertades, y entre ellos la implantación del sistema público de servicios sociales. En esta etapa se inició la creación de los servicios sociales de base en Aragón, que se organizaron por mancomunidades y se constituyeron mediante convenios con la Administración autonómica. Durante el periodo de 85 al 89 participé en este campo en la provincia de Zaragoza, donde realizábamos numerosos desplazamientos para la renovación de los convenios y para la coordinación y seguimiento de los servicios existentes en la misma. Es decir, coincido con Teo, ella en el ámbito local y yo de la comunidad autónoma. En estos años concurrieron dos tipos de crecimiento. El profesional, por lo ya expuesto, estaban cambiando las cosas, y el personal, la formación de una familia, durante los cuales existió una mezcla perfecta de ilusión, trabajo, amistad y alegría. Un recuerdo muy especial para Jorge Sánchez, Marisa Domingo, Julia Alonso y Elena Liz, que no está ya entre nosotros, para Gustavo García y José Manuel Ramírez. La primera Ley Autonómica de Servicios Sociales en 1987, que vino a definir el sistema de servicios sociales en Aragón, estuvo en vigor durante más de 20 años. En julio del 89 se publicó en desarrollo de dicha ley el primer decreto que regulaba los servicios sociales especializados en nuestra comunidad autónoma, el cual durante aquel verano leí íntegramente y a mi estilo, subrayando en colores y glosando los márgenes. Fue una lectura completa e intensa, casi como si tuviera que responder del resultado de la misma.
Por algo sería, pues en noviembre de ese año se me pidió que me encargara de facto de iniciar la actividad inspectora que en el mismo se anunciaba. Son ya casi 27 los años transcurridos desde el inicio de esta actividad a finales de noviembre del 89, los cuales no han estado exentos de complicaciones internas y externas, de deseos de abandono, de frustración y también de pequeñas satisfacciones. Como es imposible resumir aquí un periodo tan amplio, solamente recordaré que al menos han sido 5 los equipos de trabajo diferentes con miembros procedentes de distintas disciplinas. Tuvimos médico, arquitecto, licenciado en Derecho, trabajador social, a su vez de distinto nivel académico, compuesto ya desde el año 2000 mayoritariamente por trabajadores sociales. Algunos miembros de los equipos con los que he tenido el placer de trabajar lo han sido durante bastante tiempo. Cito aquí a Trinidad García, a Rosa Lacalle en Huesca, a Teresa Serrano aquí en Teruel, todas en el equipo actual, a Pili Solas, a Lucía Henar y otros componentes actuales de incorporación más reciente como Joaquín Moreno, Merche Planas y Miguel Ángel Saúl. Actualmente se está elaborando una ley de la iniciativa privada cuyo desarrollo establecerá nuevas condiciones y estándares de calidad para los centros de servicios sociales en Aragón. Confío y espero en que pueda participar en la puesta en práctica de la misma y de su desarrollo antes de abandonar el mundo laboral. A lo largo de todas estas etapas sintetizadas, advierto que a pesar del procedimiento de elección de esta profesión, he llegado a conocerla y a amarla, como si no permanecer en ella teniendo otras opciones. Es una disciplina necesaria que aporta habilidades sociales y herramientas para una mejor comprensión de la realidad social, de las necesidades sociales e intervención en su satisfacción. Por tanto, no solo he comprendido el qué y el cómo, sino también y principalmente el para qué de esta profesión. A los que empezáis, sea cual sea la razón que os ha traído aquí, os deseo una trayectoria llena de interés y de pasión. Sigue habiendo mucho por hacer y mejorar. Y a los que os vais, feliz y ojalá próspera jubilación. Teo, celebro estar aquí contigo y seguro que hoy habría una persona muy feliz de vernos a las dos en esta circunstancia. Por ti, madre.